es posible que sea condenado en los próximos días, pero también es posible que sea absuelto. Solo los jueces que lo juzgan saben cuál camino tomarán. Él se ha defendido bastante bien, hay que decirlo, alegando en todo momento que lo único que lo incrimina son testimonios de personas que no son creíbles en su versión y que tienen una probada enemistad contra él. Pero dejemos que Ángela Rojas nos cuente la historia de Carlos Raffo en su peor momento. Estaba preparado para hablar, repetir por enésima vez su versión de los hechos, la misma que no se ha cansado de contar en los últimos años, pero que se negó a hacerlo frente a un juez mientras estuvo en el Congreso. Al final, la sala decidió que se quedara con las ganas y solo le recordó el pedido de la Fiscalía: 5 años de prisión efectiva y el pago de una reparación que de 100.000 pasaba a ser ahora de 2,5 millones de soles. Yo le pediría, por favor, que me dé esos 5 minutos para mi última palabra. Se le acusa de haber recibido más de $400,000 del ex asesor Vladimiro Montesinos para la campaña de reelección de Alberto Fujimori. Pero recordemos de dónde salió Carlos Raffo. Comenzó como un colaborador de Fujimori. Era el encargado de la publicidad y la imagen de campaña del expresidente. Y ante la sorpresa de propios y extraños, pasó a ser vocero oficial del hoy inquilino de la Dinoes. Con Fujimori ausente, Raffo se convirtió en la palabra oficial del exmandatario en el país y en el llamado a defenderlo en el Congreso. Retorno del señor presidente Alberto Fujimori. Sí, juro. Y por el fujimorismo. Sí, juro. Su ingreso al Congreso fue una suerte de solución o escudo al problema que comenzó para él en el año 2002. Una acusación por el delito de peculado en calidad de cómplice primario, por presuntamente haber recibido dinero de Vladimiro Montesinos para la campaña de reelección de Alberto Fujimori. Un proceso que evadió por 4 años y del que dice ser una venganza. Este proceso se inicia el año 2002, cuando Montesinos amplía su declaración diciendo de que me había dado dinero. Y Montesinos no es más, lo dije siempre y lo reitero, que un miserable traidor de la confianza de Fujimori. Obviamente Montesinos reacciona, me imagino, frente a esto y otras confrontaciones que hemos tenido permanentemente y decide vengarse judicialmente. Bueno, primero que quien formula la acusación es el Ministerio Público, no Vladimiro Montesinos Torres. Y eso hay que aclararlo, ¿no? Pero evidentemente una de las pruebas de las que se basa la acusación del Ministerio Público es en la declaración de Vladimiro Montesinos Torres, pero no es la única. A Raffo se le acusa de haber recibido $100,000 para el cierre de campaña de la primera vuelta del año 2000, $100,000 para el cierre de la segunda vuelta, $50,000 para el espectáculo y logística de una cena de gala en el Palacio de Gobierno para el expresidente ecuatoriano Yamil Maguad, $30,000 por cada mitin realizado en provincia y $50,000 que Humberto Rosas le entregó por intermedio de María Angélica Arce, la ex secretaria de Montesinos. La presión de sus acusadores para que este proceso no pasara desapercibido durante su gestión parlamentaria atemorizó a Raffo. Entonces, apeló a su inmunidad parlamentaria. Yo, al entender que este era un proceso de raíz y reactivación política, decido apelar a la inmunidad parlamentaria. Pero yo cometo el error de decir, si yo voy al Poder Judicial hoy día, que soy el más antipático de los operadores fujimoristas, me van a meter por un tubo en 5 minutos. Y yo
me rebelo a esa injusticia utilizando, como digo, una atribución constitucional, pero que considero ha sido mi más grande error durante todo este proceso. No le correspondía, porque los hechos que se le atribuyen son hechos supuesta o realmente perpetrados con anterioridad al ejercicio, a su nombramiento, a su elección como congresista. Entonces, él no podía acogerse a este tipo de inmunidad. Las acusaciones del propio Vladimiro Montesinos, de María Angélica Arce, exsecretaria de Montesinos, y del almirante Humberto Rosas, ex jefe del CIN, se mantuvieron firmes y el proceso se reactivó en la vía judicial al concluir el periodo congresal de Raffo. Pero además de Montesinos está Rosa Bonuccelli, el jefe formal del Servicio de Inteligencia Nacional. Y en ese mismo sentido también están las declaraciones de Matilde Pinchi Pinchi, la otra secretaria Arce, ¿no? El juicio oral se inició el pasado 18 de julio en la Cuarta Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima. Durante el proceso, Raffo se vio cara a cara con cada uno de sus acusadores, incluido Vladimiro Montesinos. Programaron antes de la confrontación con Montesinos, que fue lo único que yo pedí como procedimiento para terminar mi proceso, vinieron la secretaria, y luego vino el careo con el almirante Rosas, ex jefe nominal del CIN, que se contradijo. Este proceso se queda con dos testimonios falsos, el de Montesinos y su brazo derecho. La exsecretaria de Montesinos, María Angélica Arce, reiteró la entrega de dinero a Raffo de parte de su jefe. Y que me diga usted en mi cara que no le he entregado sobre con dinero, no me han entregado nada, señora. Deje hablar, sí, claro. Deje hablar. Dios mío, si así son los congresistas, es buena hora que usted no haya salido. El almirante Humberto Rosas, ex jefe del CIN, aseguró que entregó $50,000 a Montesinos, destinados para Carlos Raffo. Me ratifico. Repito, me ratifico. Y en un careo bastante accidentado, Vladimiro Montesinos reafirmó sus declaraciones, diciendo que Alberto Fujimori le ordenó entregar $50,000 a Raffo y él lo hizo. Yo me afirmo y repetí con lo que he dicho y agrego lo siguiente. Cuando el señor Fujimori me indica que le entregue los $50,000 en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional al señor Raffo aquí presente, le digo mirándole a la cara, me dijo en ese entonces el presidente Fujimori que esa suma dada tenía por finalidad subvencionar el espectáculo que el señor Raffo presentó esa noche, como está grabado en Canal 7 y en todos los medios de comunicación que distribuyeron el evento, porque pasaron las imágenes del evento de esa noche. Y también incluiría los gastos de transporte y logísticos para la preparación del video sobre el especial de La Paz, que después, posteriormente, el señor Raffo lo hizo pasar en Canal 2 con motivo de la reelección del presidente Fujimori. Para Raffo, estas acusaciones no son suficientes para condenarlo. Este proceso se basa en la palabra del más grande delincuente de la historia de este país, del más grande corrupto de la historia de este país, y de su brazo derecho. Eso es lo único que hay en mi contra. Aunque hay otros hechos evidentes que lo culpan. Por demostrar que en efecto hubo un incremento desmesurado, poco técnico e irregular de la publicidad estatal con miras a la reelección de Alberto Fujimori. Carlos Raffo ha intervenido en un tramo final de esa campaña por la reelección de Alberto Fujimori, es cierto. Que constituyó una empresa específicamente para brindarle servicios a Fujimori o la reelección, eso está totalmente mostrado también. Que en esas épocas Carlos Raffo fue al Servicio de Inteligencia Nacional, está demostrado. Después del careo entre Raffo y Montesinos, el juicio entró en su etapa final, la lectura de documentos para poder dictar sentencia. No puedo negar que este momento es el más difícil de mi vida, no solo de mi vida, sino la de mi familia. Una amenaza de prisión efectiva, por más absurda que parezca, originada en la palabra de alguien sin ninguna prueba, es una amenaza real.
El fiscal ha pedido 5 años de cárcel efectiva. Y si esto continúa al ritmo que está yendo, si el fiscal logra su objetivo, yo voy a estar preso en Navidad. En este tiempo, Raffo ha convertido a las redes sociales en su tribuna. Esperando la comprensión o los ataques de los cibernautas, expresa abiertamente su temor a la sentencia mediante publicaciones consecutivas en Twitter. Y hasta se ha dirigido directamente al presidente de la República mediante una carta abierta, en la que vuelve a cuestionar la credibilidad de Montesinos y le recuerda al jefe de Estado que él también fue acusado en algún momento por el ex asesor presidencial. El primero, hacer llegar al presidente, con todo respeto, como habrá visto, una reflexión y un pedido muy concreto. Mucha gente se frota las manos celebrando que Carlos Raffo pues esté a punto de ir a prisión. Y yo, dentro de mi función de fuerza de choque del fujimorismo, he chocado con todos en su partido. ¿Qué tiene que hacer el presidente Ollanta-Humala en estos temas? Es un tema absolutamente que le compete al Poder Judicial, a los magistrados, no a los políticos. Ayer, el que habría sido el día final en todo este proceso judicial, Tribuna Abierta conversó con Carlos Raffo y escuchó de él mismo el alegato que la sala decidió posponer hasta el 19 de diciembre. Yo le pediría, por favor, que me dé esos 5 minutos para mi última palabra. Ya es la última gestión. Sí, va a tener lugar el día 19. No solo va a tener 5 minutos, puede tener, si quiere, media hora, 1 hora. Continuamos con esta audiencia del lunes 19 a la 1 de la tarde. Y hoy me voy a jugar el todo por el todo, pues hoy puedo hablar, es la última vez que puedo hablar. Y yo le voy a plantear al tribunal una disyuntiva bien simple. La gran pregunta que va a responder el tribunal con su sentencia es: ¿Montesinos va o Montesinos no va? Usando términos muy actuales. Porque si su sola palabra vale para meter preso a alguien, Montesinos va. Esta cuarta sala penal liquidadora debe ponerle fin al proceso penal contra Carlos Raffo. No, yo sinceramente espero que se dicte una sentencia condenatoria. Pero el acérrimo defensor del expresidente Fujimori deberá esperar unos días más la decisión de la justicia. Una justicia de la que escapó 5 años, pero que finalmente lo alcanzó. Me alegra saber que el congresista Raffo reconoce como el peor error de su carrera política no haber enfrentado a la justicia cuando era congresista y en realidad no le tocaba ningún beneficio ni ninguna protección del Congreso. Si hubiera hecho eso con valentía, con nobleza, pues no estaría hoy en la situación tan lamentable en la que está. Y es cierto que las principales pruebas contra él son testimonios. Uno de Angélica Arce, secretaria de Vladimiro Montesinos, y el otro de Vladimiro Montesinos. El testimonio de Rosas cayó en contradicciones porque finalmente señaló que nunca había visto que le entregaran dinero efectivamente a el señor Carlos Raffo. Nosotros, como se lo puse en un tuit, le deseamos lo mejor. Yo no le deseo la cárcel a nadie. Me parece que perder la libertad es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Y espero, eso sí, que sea justicia, si es que las juezas llegan al convencimiento de que es necesaria una sanción. En todo caso, hay que decirlo, lo que se está pidiendo para Carlos Raffo, 5 años de prisión efectiva, puede ser rebajado por las juezas y otorgarse una condena que no importe cárcel o que importe muy poca de ella. Vamos a ver qué pasa finalmente. Esto ya está en manos de la justicia y hay que decir algo más. El señor Raffo tiene, por supuesto, todo el derecho de apelar de la sentencia. Estamos en un Estado de Derecho y cualquier procesado tiene que ser respetado en sus derechos y en el debido proceso. Lo que no sucede normalmente en una dictadura, pero sí procede en una democracia.